Bienvenidos a un programa más de Buen Punto en Región TV. Mi nombre es Milagros Salinas y el día de hoy tendremos como entrevistado al doctor Óscar Andrés Paso Pineda, con quien conversaremos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano. Asimismo, cabe resaltar que este programa es auspiciado por SIP Soluciones, la consultora que te da soluciones. Bienvenido, doctor Óscar. ¿Qué tal, Milagros? Muy buenas tardes a todas las personas también que nos escuchan para abordar este asunto que siempre ha generado distinta polémica en la sociedad peruana, ¿no? Que es la relación del Estado peruano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sobre todo ahora que estamos en una coyuntura en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Me gustaría saber, primero usted como constitucionalista, como especialista en el tema, ¿cuál es su postura al respecto? Cuando hablamos de la figura del crimen de lesa humanidad, tenemos que hacer un recorrido histórico bastante importante, ¿no? Empezando por los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, y pasando por otros episodios, ¿no? Como los tribunales penales de Ruanda y la ex Yugoslavia. Se da una figura bastante particular con el crimen de lesa humanidad porque justamente fue constituido pensando en el escenario en que el ente agresor era particularmente el Estado. Y por eso es de que se le dio una condición de particular gravedad a lo que era la figura del crimen de lesa humanidad. No sorprende por eso de que luego se le hayan atribuido reglas jurídicas que básicamente son diferentes a las de otros delitos que podríamos calificar como ordinarios. Justamente una de estas reglas o principios que suelen aplicarse en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad es la figura de la imprescriptibilidad, que no solamente ha sido reconocida en la convención que ha sido firmada por parte del Estado peruano, que en el artículo 1 dice que esa regla de la imprescriptibilidad se aplica independientemente de la fecha en que se han cometido los delitos, sino de que además tiene arraigo en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales y de tribunales precisamente como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así de que evidentemente se trataría de un proyecto bueno, ya materializado en una ley que sería contradictorio con estándares internacionales. Correcto. Y en sí, para el común denominador, los que todavía no manejan bien el tema, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Cómo influye en nuestro Estado? ¿Y por qué los ciudadanos deberíamos estar atentos a esta información? Sí, la Corte es un órgano que se crea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Estos órganos, como la Corte Interamericana, son tribunales de naturaleza internacional. ¿Por qué son tribunales de naturaleza internacional? Porque son constituidos en función de un tratado internacional que básicamente los ha diseñado. ¿Por qué es que a nivel de la comunidad internacional se decidió implementar tribunales internacionales? Cuando hablamos de los siglos XVIII y XVII, existía una vieja creencia según la cual los conflictos se daban solamente entre las personas y el Estado era el que aparecía para resolver eventualmente este conflicto. Conflicto entre subjetivos se le denominó. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y eventos posteriores nos demostraron de que también diversos crímenes pueden provenir desde la propia estructura estatal. Y consecuentemente la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa en esta clase de escenarios donde el agente agresor es el propio Estado y supongamos el aparato judicial está copado por parte de funcionarios públicos que son afines al régimen? Ahí resulta relevante la intervención de la comunidad internacional, ¿no? Y esto lo demostró no solamente en la finalización de la Segunda Guerra Mundial con los juicios a los nazis y los japoneses responsables de crímenes internacionales, sino también diversas experiencias con dictaduras militares en América Latina, ¿no? Que demostraron que era indispensable de que el accionar de los estados también fuera fiscalizado por parte de un tribunal internacional. En ese contexto surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es un tribunal que tiene competencia para juzgar la conducta de los estados. Es importante precisar que la Corte juzga conductas estatales, es decir, al Estado en su conjunto, y no analiza responsabilidades penales individuales. Para esto último, hay otros órganos como la Corte Penal Internacional. Ah, mira, eso no tenía muy claro ese tema. O sea, lo que analiza es como Estado qué tipo de delitos se está cometiendo, pero no juzga a la persona en sí, sino que en conjunto. Eso es lo que entiendo. Es decir, claro, la Corte Interamericana tiene competencia para decretar violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un instrumento que protege derechos como la vida, la integridad personal o el debido proceso. ¿Qué significa esto? De que si la Corte, por ejemplo, declara que el Estado peruano es responsable internacionalmente porque uno de sus funcionarios cometió vulneraciones al derecho a la vida y ese daño no ha sido reparado por parte del propio Estado peruano,
la Corte Interamericana tendrá competencia para declarar la responsabilidad no de este funcionario público en particular, sino la responsabilidad en su conjunto del Estado peruano por no brindar una tutela adecuada a la persona que se vio perjudicada por el hecho delictivo. ¿Esto qué implica? De que la Corte Interamericana juzgará en su conjunto el accionar del Estado peruano y determinará cómo es que el Estado tiene que proceder a reparar el daño. Respecto de la persona en específico que cometió el hecho delictivo, tendrá que ser juzgada de conformidad con las pautas establecidas en el Código Penal peruano. Si es que se trató de un escenario de un funcionario público peruano que ordenó la comisión de crímenes de lesa humanidad y en el Estado peruano no hay voluntad o simplemente no se le puede juzgar, ahí existirá la posibilidad de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Esa denuncia, claro, solamente la pueden presentar los estados parte del Estatuto de Roma. Pero a nivel de la Corte Interamericana, lo que se juzga de manera global es la responsabilidad del Estado. Y en la coyuntura actual, ¿cómo ves el panorama de la relación que existe entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro Estado, dados los últimos sucesos? Por lo general, un tribunal como la Corte Interamericana suele ser un tribunal incómodo por su propia naturaleza, ¿no? Se encarga de fiscalizar la conducta del Estado y determinar si ha cometido o no violaciones a los derechos humanos. Están en una relación, podríamos decirlo así, de antítesis. Es completamente entendible de que a los Estados les incomode la presencia de un tribunal de naturaleza internacional. La pregunta es, ¿cómo reaccionas ante un veredicto de un organismo internacional o de un tribunal internacional? No es la primera vez que se juzga un Estado. Uno ve el panorama en Europa, en África y en la propia América, y hay tribunales internacionales con competencia para juzgar a los Estados. Genera incomodidad muchas veces, esto hasta cierto punto puede ser entendible porque los Estados hasta hace un siglo atrás sentían que eran los dueños de la comunidad internacional y que nadie podía enjuiciarlos, y en esa medida que venga un tribunal internacional y le ordena al Estado la realización o materialización de ciertas conductas, evidentemente es percibido como algo indebido por parte de algunos estados. Esto es algo que seguramente con el tiempo irá cambiando. Se trata de paradigmas que han estado tan arraigadas en nuestras sociedades que evidentemente se requiere de un cambio intergeneracional para entender el rol de los organismos internacionales. Casi siempre a los tribunales internacionales se les extraña más en contextos de autoritarismo o de dictaduras. Cuando estamos en democracia y reclamamos por una violación a los derechos humanos, por lo general son los tribunales domésticos los que proceden a la reparación del daño, con lo cual no se requiere la intervención de la justicia internacional. Yo recuerdo que una colega decía que el mejor sistema internacional es el que no existe, porque claro, si el propio Estado procede a la reparación del daño, no existiría la necesidad de acudir a un mecanismo de carácter internacional. Eso es lo que genera ese nivel de incomodidad. Por eso es de que ya hablamos de por sí de una relación de antítesis. Ahora, si le agregamos el contexto particular del Estado peruano, con una coyuntura política bastante caliente, por decirlo de alguna manera, es completamente entendible que estas relaciones con la Corte todavía sean mucho más tensas aún. Correcto. Y respecto justamente volviendo un poco más al tema del Estado peruano, ¿no? En cómo hay la idea de que justamente se puedan dividir los poderes era para que se pueda sostener un poco más la democracia y no haya una concentración de poderes en un solo lado, por así decirlo. Y al tener una fiscalización externa, por así llamarlo, de cierta forma también se reduce o se trata de mitigar el sesgo que puede existir de abusos por parte del Estado hacia la población, pero en hechos concretos se llega a dar este efecto o cómo lo ve usted? Sí, claro, de todas maneras se da, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de un tribunal internacional, tiene precisamente esta característica de controlar el poder. Eh, el principal llamado a solucionar los problemas suele ser el aparato judicial del propio Estado. Y el propio sistema internacional se rige bajo un criterio que es el de subsidiariedad. ¿Qué implica esto de que la justicia internacional solamente va a intervenir cuando la justicia doméstica no otorgue una adecuada reparación a la persona que plantee el reclamo? Es decir, la justicia internacional no pretende subrogar o sustituir a la justicia a nivel doméstico. Este es un error conceptual que muchas personas tienen, ¿no? Piensan que la justicia internacional está reemplazando o está por encima de los tribunales domésticos y esto para nada ocurre. Los tribunales internacionales solamente intervienen en aquellos escenarios en los que advierten que a nivel nacional, a nivel peruano, no ha habido una debida o diligente actuación por parte de los poderes públicos. Casi siempre se ha discutido mucho sobre las sentencias de la Corte, sobre todo en el caso del Estado peruano, por
casos que tienen que ver porque personas condenadas por terrorismo, ¿no? Pero si uno se detiene a explorar la jurisprudencia de la Corte, han habido muchísimos aportes en temas de derechos de personas con discapacidad, derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de los adultos mayores y una gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad que no tuvieron protección por parte del Estado y generaron el desarrollo de estándares internacionales. Y los estados estos aportes los han recibido de manera correcta, adecuada, hasta los han saludado. Porque se trata de estándares que muchas veces los estados no perciben en una primera lectura, ¿no? Y el apoyo de un mecanismo internacional muchas veces ayuda a fortalecer esa lectura de los derechos que a veces no existe al interior de los estados. Correcto. Respecto ahora último, que ha sido muy polémico, el tema de la aprobación de los casos de lesa humanidad que se pueden dar como prescritos, se ha dado mucho a entender que los militares que están siendo, como quien dice, levantados de sus cargos, o mejor dicho, prescribiendo sus casos, fueron acusados injustamente, supuestamente o presuntamente, por ONGs que se dedicaban y que han incluso han sacado toda una investigación de dónde salían los fondos, que coincidían justamente unas con otras, incluso con los medios, para el tema de pedirle una reparación civil al Estado, porque se decía, ¿no?, que si a tu familiar o una persona la mató un terrorista, no hay una compensación del Estado, sino, bueno, pues se procesa, ¿no? Pero cuando lo mata un militar o alguien del Estado, sí había una compensación estatal, que es más o menos el argumento dicho de las palabras más sencillas posibles, ¿no? Porque recordemos que todos nuestros televidentes no son constitucionalistas, yo también estoy recién aprendiendo, así que más o menos en esos términos súper sencillos, ¿cómo explicarías tú ese contexto? ¿Es verdad? ¿Está sesgado? ¿No es correcto? ¿Cómo funciona este sistema? Porque es lo que se lee justamente en distintos medios. Es muy importante la pregunta, ¿no? A ver, ¿quiénes llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, aquellas personas que no tuvieron reparación en sede doméstica. Con lo cual, si un policía fue víctima de alguna violación de derechos o eventualmente, supongamos, perdió a un familiar, perdió la vida y los familiares quieren acceder a una pensión o algún pago excepcional por parte del Estado, lo usual suele ser de que nuestros mecanismos internos solucionen esos problemas, con lo cual no se requiere la activación de la justicia internacional. Por eso es que estadísticamente hablando es mucho más probable que lleguen casos de personas condenadas por terrorismo, porque evidentemente a nivel doméstico no se les ha reconocido algún reclamo que hayan formulado. Y además hay que agregar de que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegan los casos planteados por la Comisión. La Comisión es la que selecciona los casos que van a ser vistos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas veces la Comisión evidentemente plantea casos donde la responsabilidad internacional del Estado está prácticamente acreditada. Eso hace de que evidentemente las personas que más lleguen a la Corte sean aquellas que no han obtenido tutela a nivel interno. No se podría afirmar por ello de que es un tribunal parcializado, porque así como ha visto casos de personas condenadas por terrorismo, también ha visto situaciones de personas que fueron desaparecidas, mujeres que fueron violadas, niños que eventualmente fueron torturados, personas con discapacidad que no tuvieron reparaciones a nivel doméstico, y podríamos citar una gran cantidad de casos más. En el caso del Estado peruano, se han adoptado algunos mecanismos que la Corte Interamericana ha terminado aceptando a efectos de determinar cómo se hace el pago, por ejemplo, de la reparación civil que los condenados por terrorismo deben al Estado peruano. Por lo general, pues un juez penal establece de que la persona condenada por terrorismo debe pagar por concepto de reparación civil como 20 o 25 millones de soles. Y cuando el caso llega a la Corte Interamericana, la Corte lo que hace básicamente es disponer que de ese monto que le deba el Estado, pues básicamente se cobre el monto otorgado por la Corte en concepto de reparación. Es como una suerte de compensación para que no se perciba que la Corte Interamericana está indemnizando terroristas. De hecho, cuando uno ve el caso Chavín de Huántar contra el Estado peruano, este conocido operativo que se realizó en la embajada del embajador de Japón, la Corte Interamericana, de manera muy llamativa, decretó que el Estado peruano había incumplido con los estándares de la Convención porque se había ejecutado extrajudicialmente a 3 personas del MRTA cuando ya no estaban armadas. Es decir, la noticia que sale en la prensa es que la Corte Interamericana invalida el operativo Chavín de Huántar, y eso es falso. Cuando uno revisa la sentencia, la Corte de hecho elogia el proceder del Estado peruano, lo felicita, dice que es un deber proteger a los rehenes que han sido capturados por terroristas. Pero no había ninguna justificación en el campo internacional
detener a 3 personas que estaban desarmadas y en posición fetal y simplemente ejecutarlas. Cuando el caso llega a la Corte Interamericana, la Corte dice, bueno, el Estado peruano no ha justificado por qué se han dado estas ejecuciones de manera sumaria, sin que exista algún debido proceso penal para determinar si, por ejemplo, se aplicaba o no la pena de muerte. Y la Corte, pese a declarar esto, sin embargo, no decretó pago de indemnización para las personas ni los familiares que eran justamente, vamos a decirlo así, las víctimas del procedimiento internacional. Algo que la Corte siempre suele hacer, ¿no? Lo cual demuestra de que con los años la Corte ha ido escuchando los reclamos del Estado peruano de que estos casos son sensibles políticamente y hay que medir bien el tema de las indemnizaciones. De hecho, y con esto cierro esta primera parte, Em, han habido casos que se han planteado ante la opinión pública. Hace poco un conocido dirigente del MRTA tuvo un informe de admisibilidad por parte de la comisión y en los medios de comunicación la noticia rebotó como que el Estado peruano hubiera perdido y que se hubiera ordenado que se pague una indemnización. Y esa noticia era falsa. Lo único que se había ordenado era que el caso sea impulsado y que se admitiera a trámite. Es decir, que se le pusiera en conocimiento al Estado peruano y que éste respondiera. Y es más, la comisión lo admitió a trámite 17 años después de presentada la petición por parte de esta persona condenada por terrorismo. Así de que una eventual percepción de celeridad o favoritismo, pues al menos en los últimos años no se ve por parte de los organismos internacionales. Correcto, es importante recalcarlo, que siempre uno tiene que tratar de ser objetivo. Yo sé que siempre uno tiene un sesgo ideológico y se lo digo a los televidentes porque me imagino que este tema toca hebras muy sensibles para muchos sectores, sobre todo porque son hijos de o han tenido familiares cercanos que han sido azotados por la violencia en aquel momento, ¿no? Tanto por un lado como, bueno, pues, lamentablemente también se ha demostrado casos de abuso, pues, ¿no? A todo esto también me gustaría saber, más que una opinión, ¿qué sugerencias darías como profesional en la materia respecto a este tema? ¿De qué le sugerirías tú, por ejemplo, a las personas que ahorita ocupan un puesto en el estado de dirección y están comprometidas a poder ver esos temas? Como especialista, ¿cuál sería tu recomendación? De conformidad con lo que he visto en los últimos meses e incluso diría años, si hablamos de especialistas en derecho, abogados, asesores y demás, no dejar de lado nunca el perfil profesional ni el perfil académico. Eso es algo que desgraciadamente se ha venido hacia abajo hace una importante cantidad de tiempo, ¿no? Los funcionarios públicos están siendo percibidos, sobre todo en las altas esferas, como personas que tratan de dar un sentido técnico a una orden superior. Y no se trata de un consejo que desde abajo viene sólido por alguna fundamentación académico-jurídica para que eventualmente sea puesta en práctica en alguna política pública nacional y demás, sino de que lo que suele advertirse mucho en estos años es de que los abogados están haciendo una especie de rol de acomodamiento, ¿no? Veamos cómo este planteamiento que se soltó en alguna campaña y que es manifiestamente ilegal, lo podemos formular en el texto de una ley o en alguna propuesta en particular. Eso creo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque los abogados, abogadas en general de la sociedad peruana deberíamos estar ahí para tratar de contribuir a este rol que es el de controlar el ejercicio abusivo del poder independientemente de dónde venga. Puede venir del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Tribunal Constitucional. Eventualmente cualquier órgano puede cometer conductas contradictorias con la Convención, pero la labor principal de los funcionarios públicos es dejar de lado las ideologías, las pasiones que eventualmente a veces nos gobiernan y dar una opinión técnica en función de lo que conocemos y sabemos del derecho. Creo que eso se ha perdido de perspectiva muchísimo en estos últimos años y la verdad que nos está haciendo bastante daño. No, y también recalcar algo que ya es una postura muy personal, que si bien es cierto, cuando estás en una campaña, perteneces a un partido político y siempre tu ideología, tu cariño, tu aprecio va a ese partido, pero tú no gobiernas ni haces leyes para tu partido ni para tu ideología, sino lo haces para todo un país, que es una mistura completa de distintas ideologías, de distintas realidades y de distintas costumbres. Entonces también pasa eso, ¿no? Que ahorita hay mucha desacreditación por parte de la población hacia los políticos, hacia los que están tomando las decisiones justamente porque la aprobación es mínima ante el actuar que se ha dando. Yo creo que si sumaran un tema ya un tanto más técnico, objetivo, en el que pudieran sustentar las cosas. Tuvimos hace, creo que 2 días,
el día de la votación, decía ya, el día de la votación, el congresista diciendo ni sé por qué, o sea, ni sé qué cosa he votado, ¿no? Como quien dice, no tengo ni idea de qué he hecho, pero ya dije que sí o que no. En fin, o sea, tenemos casos que más bien van en contra de poder fortalecer el Estado. Y fortalecer el Estado no significa concentración del poder, que es algo que también me gustaría preguntarte, que la consolidación de la legitimización del poder del Estado más bien sería un factor a favor de la calidad de vida de nosotros, ¿no? Y también un factor internacional a considerar para poder también incrementar no solo inversiones, sino turismo, seguridad, asimismo también la imagen que se tiene de nuestro país. Y ahí también cómo es que se maneja en un nivel ya tanto más teórico constitucionalista, cómo es que se sugiere que se maneje en este entorno. De hecho, por lo general, cuando he debatido con muchas personas sobre si conviene o no tener un sistema internacional que tutele los derechos fundamentales de la persona frente al Estado, obviamente he escuchado muchas posiciones en contra de la pertenencia a un sistema internacional, ¿no? Y justifican por qué. Y siempre cuando hago una pregunta de regreso, las personas, no sé si se convenzan, pero al menos lo piensan mucho, ¿no? Yo les digo, entonces me estás afirmando que confías ciegamente en las autoridades peruanas. Porque claro, retirarnos de la Corte Interamericana, no aceptar los informes de la Comisión o quizás retirarnos también de los sistemas de vigilancia de las Naciones Unidas, implicaría de que estamos a ciegas, que confiamos plenamente en las autoridades domésticas y que su juicio va a ser en la práctica perfecto y no tendríamos por qué cuestionarlo ante una entidad internacional. Esas licencias nos las solemos dar en contextos de democracia, ¿no? Donde no advertimos mucha opresión o eventualmente vulneración de las libertades fundamentales. Pero cuando eso se deja atrás, cuando eso se pierde, cuando ya no tenemos canales de reclamo, cuando el Poder Judicial, por ejemplo, o el propio tribunal eventualmente pudieran estar en un escenario donde no están tutelando los derechos fundamentales de la persona, la pregunta es, ¿a qué sede o instancia internacional acudes? ¿Ante quién puedes reclamar? Y de hecho, por eso no sorprende de que la mayor actividad de los tribunales internacionales se ha dado en contextos o de dictaduras militares o de quiebres del Estado de Derecho. Esto es completamente entendible. Y los tribunales internacionales contribuyen justamente a la consolidación del sistema democrático. Es también bastante curioso el hecho de que cuando estamos en democracia más bien se fortalecen las críticas contra los sistemas internacionales, porque como vemos de que a nivel doméstico se está reparando los daños, se están implementando políticas públicas, se aprueban leyes que en principio advertimos que no violan derechos, nuestra percepción es que el organismo internacional sobra y que no tiene nada que decir respecto de lo que está ocurriendo al interior del Estado. Pero cuando comienzan los episodios de autoritarismo, cuando vemos de que las autoridades domésticas simplemente han roto el pacto que tienen con la ciudadanía y demás, es cuando más se nota la importancia de estos organismos internacionales. Y la práctica lo ha demostrado también de esta manera, ¿no? No solamente con el Perú, sino con N cantidad de estados de América Latina y ni hablar también del sistema europeo de derechos humanos que también se ha encargado muchísimo de la protección de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Exacto, muchísimas gracias, Oscar. Antes de culminar el programa, me gustaría tus comentarios finales, una recomendación y también dónde te pueden seguir en redes sociales y qué proyectos quieres presentar. Sí, bueno, en primer lugar, siempre doy esta recomendación. Ya ni siquiera diría que es una recomendación, debería ser algo obligatorio, que siempre antes de opinar de algo hay que informarnos adecuadamente respecto de las opiniones de ambos bandos, ¿no? Yo siempre veo, y esto es algo que ha pasado muchísimo y que es algo lamentable, cuando hay a veces eventos, publicaciones y demás, solamente se muestra un lado de la historia y ya hemos generado más bien una tendencia a no escuchar el otro bando. Es importante generar siempre espacios de diálogo, saber lo que piensa la otra persona y rebatir con argumentos. Justo a propósito de tu pregunta de las ONGs y demás, por ejemplo, que es algo que también he escuchado muchísimo, eso en argumentación jurídica se conoce como falacia ad personam, ¿no? Es decir, estamos atacando a la persona o a la entidad, pero no estamos atacando el argumento de fondo. Y eso es algo que está pasando muchísimo en los últimos años, ¿no? El debate se reduce a criticar a la persona que ha presentado una denuncia, alguna queja, pero no rebatimos en el fondo los argumentos que está presentando. Creo que eso es algo que deberíamos hacer, sobre todo las personas que somos especialistas en derecho, ¿no? Respecto de mis redes sociales, bueno, yo estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Publico por lo general contenido vinculado con derecho constitucional, con derechos humanos, con derecho internacional.
y particularmente abordo las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que los invito a seguirme por ahí. También me pueden escribir por esos canales que yo con gusto voy a absorber sus dudas e inquietudes. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Ha sido un gusto contar con usted en la entrevista del día de hoy. Así que, bueno, este fue el programa por hoy de Región TV. Gracias por transmitirlo. Buen punto. Siempre sigue sacando temas en cuanto a temas constitucionales, en temas de empresas y en temas artísticos. Bueno, doctor Oscar, ¿algo más que nos quiera decir para ya despedirnos? Bueno, muchas gracias en general por el espacio y por querer compartir reflexiones justamente sobre un tema tan importante para la sociedad peruana. Es también fundamental que se conozca en sus debidos términos lo que es la Corte Interamericana y lo que debe implicar para el Estado peruano. Así de que siempre saludo esta clase de espacios. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el próximo lunes, como siempre, entre las 4, 4:30, a veces 5, con los programas, con los temas que ustedes necesitan. Recordarles también que en esta semana vamos a lanzar el sorteo de una de las becas de los cursos que estamos lanzando de asistentes administrativos para que puedan contar con herramientas para mejorar su calidad de empleo. Síganos en nuestras redes sociales, también como SIP Soluciones, que también es la consultora que auspicia este programa, y un saludo especial también a la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo, quien está a punto de celebrar la octava cumbre de la mujer Impacto Mundial el día 25 y 26 de julio en la ciudad de Chiclayo. Nos vemos allí, un fuerte beso. Hasta luego.